día tenemos una sesión bastante intensa, entonces me gustaría comenzar. Eh, lo voy a repetir nuevamente. Si hay alguna duda que tengan de antemano, por favor, levanten la mano o interrúmpanme, no hay problema. Eh, pri- Primero que nada, me gustaría hablar un poco sobre la bibliografía. Ojalá todos hayan podido revisar el artículo que dejé como lectura previa, que para los más familiarizados en términos de investigación es una revisión sistemática, o sea, es una búsqueda de distintos instrumentos en virtudes del carácter, distintas escalas, cómo son, qué miden, hay una lista relativamente exhaustiva que espero le haya no solamente servido para ver cuáles son las virtudes que se miden y de qué manera, sino también cuál es la lógica detrás de cada una. ¿Ya? Lamentablemente el artículo está en inglés, pero por último las referencias yo creo que pueden ser bastante útiles. Y el material que dejé posterior, para después de la sesión, esto directamente son instrumentos. Es un reservorio de instrumentos donde viene una explicación. eh, Están relacionados un poco más a salud mental, pero muchos atacan virtudes o elementos del carácter positivo que podríamos. Entonces pueden ayudar un poco a la búsqueda y si no está directamente la virtud con la que ustedes están trabajando, los puede orientar un poco a qué nos referimos cuando hablamos a instrumentos de medición de este tipo de rasgos del carácter. ¿Ok? Bueno, sin más, vamos a comenzar. Esta es la sesión 4, que es la recopilación y análisis de datos sociales. ¿Cuánto y cómo? ¿Ya? Yo le pedí a los mentores, tengo una conversación interna, para que ojalá a esta sesión llegáramos con relativamente claro cuál sería la pregunta de investigación. De nuevo, o sea, cada uno vamos sumando uno con otro. La pregunta de investigación, la virtud, o sea, cuál es la definición teórica de la que nosotros vamos a trabajar, una que nos haga sentido, que tenga cierta relación con el contexto, con el problema que estamos resolviendo, y cuáles serían las actividades que vamos a vamos a testear, o cuál sería la didáctica. Con eso es como la idea de que lleguemos hoy día. ¿Ya? Eh, Vamos a tener dos momentos de reflexión hoy día. No van a ser grupales, hoy día van a ser conversaciones con los mentores específicamente, y uno va a estar centrado en la intervención, o sea, en las distintas actividades, y el otro va a estar centrado más en la medición, ¿ya? Para ir adelantándole un poco. Vamos a comenzar recapitulando la última clase, que tenía que ver con, recuerdan, cómo hacer esta conversación entre la teoría, la virtud y distintas ideas para ponerla en juego. Cómo podíamos facilitar estos espacios de reflexión donde los estudiantes podían buscar dentro de sí mismos estas virtudes que están ahí latentes, cómo poder explotarlas, cómo poder, en términos más teóricos, cómo poder hacer los floreceros germinar. Vamos a hablar sobre datos, sobre la importancia de los datos, una conexión clave que tiene que ver los datos con la intervención. O sea, cómo podemos asegurarnos de que estamos midiendo sobre aquello que estamos trabajando. ¿Ya? Suena sencillo, pero muchas veces está desalineado. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que medir sobre lo que nosotros sabemos que podemos cambiar. ¿Ya? Porque si no, ¿qué pasa? Vamos a hacer una intervención genial, vamos a tener un instrumento que no está midiendo los cambios que están sucediendo, entonces probablemente va a haber un desacople y no nos va a resultar tan bien como quisiera. Eh, Vamos a hacer un barrido bastante rápido sobre las distintas técnicas de recolección de datos, la importancia de la evidencia, o sea, de lo que ya existe. ¿Ya? O sea, como les comenté, ya hay bastante gente trabajando estos temas, por lo menos unos 30, 40 años, gente de manera sistemática realizando intervenciones y mediciones. Eh, ¿Cómo se puede diseñar y administrar un instrumento? Y vamos a cerrar con las primeras luces sobre la recopilación y el análisis, ¿ya? Porque la sesión 5, que es la última, sería ya más la sesión como más robusta de análisis y resultados, ¿ya? Cómo comunicarlos, ¿ya? Cómo hacer no solamente el análisis de los datos,
sino cómo conectar esos datos con nuestra pregunta de investigación y cerrar este círculo que vamos a plasmar en el Educational Brief. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o nada, seguimos. Aquí, sin ser majadero, creo que es importante siempre trabajar pensando en la meta, ¿ya? Entonces, la primera clase discutimos sobre la pregunta de investigación, la segunda sobre la virtud, la tercera sobre los participantes, cuánto, en qué cantidad, cuál es la dosis, la intervención misma y después cuáles serían las actividades. Hoy día vamos a ver los métodos de captura de datos y, muy importante, cómo los datos conversan con la intervención. Se dan cuenta que es siempre uno tras de otro, ¿ya? Esa es como la idea, que tienen como una cadena lógica. Y nos quedaría la última, que ya es la evaluación, o sea, los datos a la luz de la pregunta y la reflexión final, ¿ya? O sea, o implicancias prácticas. Eh, Espero que hayan, la sesión anterior, luego que terminamos, se subió, Alfonso subió como un template, digamos, de lo que es el Educational Brief, pero en versión Word. Cosa de que ustedes puedan empezar a rellenarlo, ver un poco cómo se ve, perderle el miedo a la hoja en blanco y en vez de trabajar en distintos archivos, trabajar directamente sobre el que sería como una maqueta. Después, este va a tener una fase de diseño más atractivo, como más appeal para poder comunicarlo, pero creo que es una buena forma de empezar a ir avanzando. Entonces, eh, ya vimos la última clase, cuál es el público objetivo. Recuerden que vimos que en algunos casos había algunos maestros que querían trabajar con todos los estudiantes de un mismo ciclo, otro con algunos. Les dije que eh, siendo que la mayoría de los proyectos, o todos los proyectos van a ser pilotos, yo creo que el N, o sea, el número no tiene por qué ser tan representativo, pero hay que salvaguardar la calidad de la intervención. Entonces, cada maestro, reconociendo sus capacidades y sus tiempos, debiera trabajar con la cantidad de estudiantes y cursos con los que crea que puede mantener un nivel, ¿ya? El número de sesiones, les comenté que lo mínimo que yo he visto que donde se puede atribuir un efecto, que vamos después a hablar un poco más de la atribución, 7 o más, ¿ya? 6 como mínimo, de ahí para adelante, y el consentimiento informado, ¿ya? Consentimiento informado, como esta carta, donde los padres autorizan el uso de los datos de sus hijos para una publicación o para un documento. Después dimos varias vueltas sobre distintas ideas y didácticas diferentes, eh, y cerramos con la importancia de tomar la temperatura en los colegios. O sea, no llegar desde cero con la intervención lista, sino tener esta especie de iteración con otros maestros, con algún directivo, incluso con algún alumno, yo diría, que no sea partícipe, ojalá, de la intervención, un alumno mayor o menor, a ver si le hace sentido, si le parece atractivo, si están debatiendo entre algún par de opciones de actividades, poder consultar por ahí, yo creo que eso sería sumamente provechoso. Y ahora sí, sin más, vamos a lo que nos convoca hoy día. Bueno, la importancia de los datos. Sobre los datos yo les podría hablar bastante tiempo, yo soy un apasionado de los datos, bastante friki, pero me hacen sentido en el caso de que me permiten comprender fenómenos sociales bastante complejos, se puede simplificar de una manera muy elegante, si uno quiere, a través de los datos. Y en temas tan importantes como la educación, o como todos los fenómenos sociales, nos permiten ver si efectivamente estamos siguiendo el camino correcto. O sea, si esa intuición que ustedes tienen como maestros cuando sienten que están desarrollando una actividad que pudo haber transformado a sus estudiantes, ¿de qué manera podemos sistematizar, replicar y aprender de ello si no es midiendo? Y para medir necesitamos datos de distinto tipo, pero los necesitamos. ¿Y para qué les voy a decir hoy en día en el mundo que estamos viviendo que hay datos todo el tiempo? Nosotros somos consumidores de datos, somos generadores de datos. Entonces, eh, qué interesante darle un giro que no sea simplemente el estar ahí en las redes sociales, sino utilizarlo a nuestro favor para mejorar nuestras prácticas educativas.
¿Por qué son tan útiles? Porque son fáciles de comunicar, ¿ya? Y nos llevan un poco más allá de aquella percepción que yo les digo. Entonces, eh, pasa bastante cuando dice, bueno, ¿cómo puedo transformar ese feeling en algo distinto? Digo, bueno, digo, antes los estudiantes pensaban esto y después de intervención piensan esto mismo. Y esta proporción de estudiantes, eso ya no abre la puerta a entender ese cambio, ¿ya? En vez de decir, a los estudiantes les gustó o los estudiantes siguieron la actividad como yo quería, como que no, nos abre una puerta. Y los datos también son testimoniales del proceso de desarrollo en virtudes. ¿Ya? Recuerden que las virtudes no son este, estos entes etéreos que están rondando el más allá, sino que se transforman en conductas, en hábitos, en cosas que yo hago en mi vida, como yo me entiendo a mí mismo y como yo soy con el resto. ¿Ya? Entonces, podemos aterrizarlo. ¿Ya? Ese es parte del desafío con el que estamos acá. Como mucho tiempo llevamos midiendo elementos sumamente importantes de la educación, o sea, troncal, como las habilidades de lectoescritura, matemáticas, sí, pero de acá muy poco sobre esto. ¿Ya? Entonces yo los vengo aquí a convencer, ojalá, de que se puede medir, se puede cambiar. ¿Ya? Aquí vamos a entrar en el primer tema central, ¿ya? De la sesión de hoy, que es la conexión entre los datos y la intervención, ¿ya? Estaba conversando justo antes de que empezáramos con un par de los mentores y estamos viendo, bueno, qué importante es la forma en que mido, ¿ya? Porque si yo estoy midiendo algo sobre lo que no estoy trabajando, muy probablemente va a ser ruido y no voy a poder tener este aprendizaje, no voy a poder evidenciar este aprendizaje, porque yo estoy enseñando A y estoy midiendo B. Entonces, de pronto A se desarrolló, pero como yo estoy en B, no lo pude capturar. ¿Ya? Entonces, ahí la intervención que nosotros vamos a estar trabajando, lo que yo digo es que nosotros tenemos que eh, poder medir si es que hay una atribución de la intervención a ese cambio. Podemos decir, bueno, antes se sucedían los chicos de una escuela, no tenían, les costaba trabajar en equipo, ¿ya? Hicimos una intervención de 6 sesiones donde vimos distintas metodologías, técnicas de participación y después nos dimos cuenta de que luego de que pasaron por este proyecto hubo un cambio y ahora ellos se sienten con una mayor facilidad para trabajar en equipo. La atribución es que nosotros podemos atribuirnos de que ese cambio fue gracias a la intervención. ¿Ya? Podríamos decir que directamente ese cambio fue netamente por la intervención o puede haber sido por esa intervención y un par de cosas más. Ahí hablaríamos de contribución. En cualquier caso, lo que nosotros tenemos que abrogarnos ese discurso, es decir, ese cambio que sucedió fue gracias a mi intervención. ¿Ya? Entonces, el lema aquí es que tenemos que medir sobre aquello que podemos incidir. Entonces, por eso yo le decía tan importante la dimensionalidad de las virtudes, ¿ya? Porque si queremos medir, por ejemplo, la prudencia, que es una virtud muy compleja, que tiene como que muchas virtudes nutren a la prudencia, como una meta virtud, digamos. Y encontramos un instrumento de la prudencia y se lo pasamos a los estudiantes, antes y después. Y tiene 120 ítems que hablan de la identificación con el otro, del autoconocimiento, de una serie de distintos componentes. Y nosotros estamos trabajando solamente en un área pequeña de todo eso. Y después hacemos una comparación con el post. Bueno, ¿qué va a pasar ahí? Probablemente no vamos a encontrar un cambio. ¿Ya? Entonces, hay que delimitar el trabajo sobre aquello que nosotros podemos desarrollar en este tiempo, en estas sesiones. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿No estoy escuchando ahí un audio? Voy a toser. ¿Vamos bien hasta ahora?
que de repente esto se puede poner un poco muy complejo, muy rápido, pero vamos bien, ya. Super, ahí veo a Esteban, que me levanta el dedo, Nayeli, no sé el resto, no alcanzo a ver las cámaras, pero vamos a asumir de que estamos bien. Ya. Entonces, ahora entiende por qué yo le hacía tanto hincapié en trabajar las dimensiones de la virtud, porque si yo digo, volviendo al ejemplo, la gratitud se entiende en gratitud hacia mí mismo, hacia mi familia y hacia los extraños, ¿ya? Y el instrumento cumple esas tres virtudes. Probablemente nosotros tenemos que integrar esas dimensiones en la intervención. No nos podemos quedar trabajando solamente en la gratitud hacia mí mismo o hacia mi familia, porque al momento de medir vamos a tener un instrumento que tiene más dimensiones de las que estamos trabajando. Entonces hay que focalizarse la intervención en aquello sobre lo que estoy trabajando. Un segundo. Ahí. Ahora me gustaría tener el primer momento de trabajo con los mentores, donde la consigna es muy clara, ¿ya? Quiero testear este acople, ¿ya? Entre la intervención un poco con la teoría, ¿ya? Porque recuerden que teníamos la pregunta que nos llevó a la virtud tenía una serie de definiciones, nos casamos con una definición, y ahora quiero ver qué tal esa definición está trabajando con esta protointervención, con este plan de intervención. ¿Hay una coincidencia directa? O sea, la dimensión, la gratitud donde yo estoy trabajando tiene estas tres dimensiones. La intervención también existe esto, porque el paso siguiente que vamos a trabajar un poco más adelante es vamos a ver si la intervención después tiene que ver con la captura de datos. ¿Ya? Entonces, me gustaría generar una conversación entre los maestros y los mentores en ver si es que hay una relación directa entre la intervención y lo que se encontró en la teoría. ¿Ya? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo ustedes podrían argumentar de que la intervención que ustedes están trabajando está basada en la teoría? ¿De qué manera? Cómo pueden convencer a su mentor de que la intervención no es simplemente porque ustedes creen que la integridad es importante, ¿ya? Sino que tiene una conexión con alguien o con un grupo de estudiosos o con una serie de conceptos o de intervenciones que han trabajado en ella. Ya pensémoslo en ese caso. Ustedes tienen que convencer a su mentor que la intervención en la que están trabajando está basada en una teoría. Y si no están en ese momento, si todavía están un poco más atrás, utilicen este espacio para que el mentor también los pueda ayudar, los pueda orientar un poco. Ya sabemos cuál es la virtud, sabemos cuál es la dimensión, de qué manera conjunta podrían vislumbrar alguna intervención por medio de qué actividades, digamos. Pueden ser talleres, pueden ser charlas, pueden ser ejercicios. Recuerden, ver la virtud en mí, verla en el otro, de qué otras maneras puedo ponerla en juego, reflexionar, trabajar en grupo, exponer, todo lo que vimos en la sesión anterior. ¿Ya? Entonces, los que están más avanzados, intenten convencer o explicarle por qué la intervención está basada en evidencia o en teoría, y si no están ahí, bueno, conversémoslo en conjunto. Eso, no sé, ¿quién me va a ayudar si alguien me puede ayudar con la sala? Yo estoy armándolas ahorita, doctor. Solo Súper, súper. Sí, no hay problema. En el intertanto, ¿estamos claros, tanto los mentores como los maestros, cuál es la consigna? ¿Sí? Sí, todo claro. ¿Todo Sí, claro? sí. Sara, Vianey, estoy bajando. Beth, Mayela, Luz, Steve, Guille, Karina, ¿todos claros? Y ahí Todos veo, Perfecto. ahí veo unos deditos levantados. Súper bien, porque lo que vamos a hacer en el taller siguiente, o sea, un poquito más adelante, es, tenemos la relación, es muy lógico, tenemos la relación entre la teoría y la actividad, después tenemos que tener la relación entre la actividad y los datos, ¿ya?
Y ahí va a quedar muy elegantemente cerrado el círculo, como que todo va a ser sentido, uno va a ir uno después de otro, que es como la coherencia que uno espera en una investigación. Fernando, ¿estamos bien? Eso, Sí, está claro. excelente. Ya. Eh, ah, Me gustaría estar aquí por lo menos unos 15 minutos, ¿ya? O sea, son las 5:25, digamos las 5:40. 5:40 estar de vuelta. Nos vemos. A que vuelvan. A ver si han vuelto los chicos. Mm. A ver, vamos a preguntar aquí al azar de las camaritas. Esteban, me sales primero en la cámara, así que me gustaría preguntarte cómo te fue. Si nos puedes contar qué virtud estás trabajando y cómo te fue en esta conexión, digamos, entre la definición teórica y las actividades que están planeando. Sí, bueno, buenas tardes. Más bien la virtud con la que voy a trabajar es la valentía, como esta parte desde el reconocimiento propio, desde el quién soy, para saber qué quiero y al final tomar decisiones funcionales. Entonces, esta es como la parte desde donde lo vamos a abordar, y la valentía bueno, desde esta virtud moral en donde tiene que ver con la determinación de algo en específico, en este caso de saber quién soy yo. Eh, Hablando como en esta cuestión, si bien la parte académica es importante, pero en nuestro contexto son alumnos de alto rendimiento, por lo tanto, quizás la cuestión académica no es tan preocupante, sino más bien la parte emocional que tiene que ver con todo esto. Dejan de ser a veces quienes son ellos para cumplir un rol o para encajar en una sociedad. Entonces, abordar la valentía desde esta parte como un conocimiento desde el ser mismo para poder tomar decisiones funcionales. Perfecto. Y me hace sentido, mira, qué curioso, porque con Claret, que estamos trabajando juntos, ella está viendo un problema similar, pero lo está viendo desde la autonomía. O sea, Estamos en sobre el mismo cómo, plantel. sí, ya, entiendo. Miren, pero llegaron al mismo problema por distintos caminos, muy interesante. Eh, Y Esteban, ¿y cómo vislumbras esta actividad? Recuerda que en la sesión anterior vimos distintos momentos, que es como, primero definir, sin duda, tiene que haber algún tipo de explicación de a qué nos referimos cuando hablamos con valentía. Eh, Después, poder reflexionar sobre esto, producir algo, compartirlo con el otro, ponerlo en juego, que el profesor explique, tener algún tipo de didáctica en la clase que vaya variando de una semana a otra la sala pequeña donde estuvimos, hablamos una estrategia que a mí me gusta bastante y que creo que se presta para facilitar estos espacios que son los retos o los challenges, como Ujú. de una semana a otra, conocemos la virtud con la que estamos trabajando, sabemos cómo la trabajamos, busquemos otro camino, otra forma que no estemos acostumbrados y trabajémoslo una semana y al día siguiente
reflexionamos sobre eso. Bueno, ¿cómo le fue a Pablo con esto? Me fue bien porque lo pude hacer y cómo te sentiste y bien, bueno, ¿cómo te fue a ti? Me fue mal. ¿Por qué? Y en el fondo poner en juego estos espacios. Entonces, no sé, Esteban, si tú has pensado en alguna didáctica en específico que converse con esta versión de la valentía. Sí, sobre todo porque lo pensamos en estas dos variantes. Si bien que yo como docente pueda ver los resultados tangibles en ellos, que también me interesa que ellos lo vean por sí propios, por sí mismos, más bien, que ellos vean los resultados, porque siento que de nada serviría yo decir, ¿sabes qué? Sí veo un avance, pero se queda en un solo formato. Me interesa que realmente en ellos se quede como ese aprendizaje justo. Hay tres espacios. El primero es el conocimiento, el segundo catalizador y el tercero enfrentar la situación. En el conocimiento aún lo estamos hablando como qué es primero esta valentía, ¿no? Primero hacer una introducción sobre todo las fortalezas del carácter que son, que ellos sepan para qué sirven y a raíz de esto, bueno, comenzar con esta pregunta, ¿qué es la valentía? Posterior, después, en la parte catalizadora, con este título de pregunta, ¿soy valiente? ¿No? Como en esta cuestión de ya comenzarse a indagar si realmente las acciones que ellos ¿Cuándo? hacen tienen que Perdona, ver. o cuándo soy valiente. Porque yo creo que, Ajá, yo diría como que todos los somos, la, la teoría dice que las virtudes, la fortaleza, el carácter están en nosotros en potencia, siempre. Algunos las tienen más desarrollados que otros. Por eso no vienen por la genética. Es imposible de que alguien no tenga la autonomía o la valentía. Todos nosotros la tenemos, algunos más trabajadas que otros. Por eso se necesitan educar. ¿Ya? Entonces, ok, perdón que te interrumpa, pero yo diría como, está ¿en bien. qué momentos soy valiente? Ajá. Y en la tercera, ¿para qué quiero ser valiente? Porque justo la parte del para qué tiene que ver con un sentido hacia el futuro. ¿Para qué me serviría a mí esa virtud? Entre esto hay diferentes actividades. Una actividad que hemos pensado es un diario que tiene que ver con este diario de la valentía, pero en ese diario tiene que tener una forma en donde ellos van a ir midiendo su propia valentía como si fuera un termómetro. La cuestión es que crean un diario personalizado. Vamos a también utilizar la rueda de la vida o la rueda socrática para medir al inicio cómo ellos se encuentran en diferentes áreas de su vida y al final volverla a hacer en este sentido. También la cuestión de la lectura bueno, también me inscribí al programa de lectura por parte de Fundación y ahí vi muchas cosas interesantes que me gustaría como retomar en este proyecto y es a través de la lectura fomentar esta parte de la valentía. Hay unos libros que se llaman Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes y Cuentos de Buenas noches para niños valientes, que se atreven a ser valientes, que son prácticamente unas biografías muy simples de personajes que han marcado la historia. Entonces es que ellos conozcan estos personajes, que elijan uno, y la cuestión es que hagan una infografía, pero más allá de que ellos me comenten como la importancia del personaje, es que ellos puedan exponer después por qué hicieron clic con ese personaje, porque de todos estos personajes, este hizo más clic conmigo, cómo lo veo como en mi vida, en mi día a día. A lo mejor hay cosas en común con ese personaje y de una u otra forma eso ya lo vamos vinculando con actividades transversales, a lo mejor en historia, ¿no? Que investiguen la parte del contexto histórico de ese personaje, qué hizo que ese personaje fuera valiente en su momento, de acuerdo a las necesidades del momento. En la parte de inglés también lo pensamos como en esta transversalidad de la cuestión de adjetivos, por ejemplo, la cuestión a lo mejor de disfrazarse del personaje y exponerlo en inglés. Esa es una de las actividades que se van a incluir como en esta parte del diario. Y al final, bueno, pues también que tengamos esta parte en donde ellos puedan autoevaluarse también, ¿no? Pero de una forma en la que, bueno, tengo ya mi diario con todos estos días. ¿Cómo esta información la voy a plasmar de nuevo ahora en una nueva plantilla del círculo socrático? Entonces, esa es la forma en la que ellos también van a estar conscientes del avance que ellos han tenido y nosotros vamos a tener la evidencia. Entonces, me parece que sí es algo que puede ser medible, que sí se puede realizar y que a la vez puede ir sumando también en otras áreas
de la parte académica. Sí, sí. No, me gusta mucho lo que escucho. Estoy ansioso de ver cómo están todos. Me picó la curiosidad de ver. No, muy buen trabajo, Esteban. Me hace mucho sentido. Eh, Varias cosas. Creo que el diario es un súper buen elemento. Si ustedes están un poco en la duda sobre, porque finalmente los diarios te fuerzan, ¿no? A no simplemente tener este proceso reflexivo, y hay muchos chicos que no les gusta hablar demasiado de estos temas, ¿ya? Porque no existen muchos espacios. O sea, no es que no les gusten, es que no han contado con demasiadas instancias donde puedan hacerlo. Entonces pasa a ser algo como novedoso, ¿ya? Entonces, los diarios pueden ser elementos como instrumentos que pueden facilitar esto. Y si después ustedes pueden utilizar los diarios también para hacer algún tipo de contraposición en cuál era su percepción inicial y final, y obviamente si le preguntan a los chicos que ellos se sientan Sí. cómodos también, todo anónimo, podemos ver un poco la profundidad respecto a algunos temas. También podemos evidenciar cambio, progresión o trayectoria durante el trabajo. ¿Vianey? Gracias, Francisco. Sí, yo soy la mentora de Esteban y agregando un poquito del trabajo que Esteban está realizando también. Por ejemplo, en las etapas estuvimos como etapa uno, 2 y 3, que es lo que te comentaba él, y nos dimos cuenta que para brincar a la etapa 3, que ya es el enfrentamiento y es ahí es donde se va a trabajar en retos, necesitamos esta etapa 2, que es como este catalizador donde los alumnos de manera justamente anónima van abordando sus propios miedos, ¿no? Justo por la problemática que veíamos. Algo más que también en cuanto a herramientas de medición estuvimos pensando, en el inicio, tenemos como una línea de tiempo en donde está el inicio, toda la implementación y el término cuando hacemos la medición y todo lo demás. Entonces pensamos, aparte de la rueda socrática, en un forms donde nos dé cualitativo y cuantitativo, ¿no? Para poder ir midiendo. También pensamos el tema, bueno, más bien, estamos teniendo como hay un poquito de trabajo en encontrar evidencia de cómo se ha trabajado la valentía en el ámbito educativo. No hemos encontrado mucho, hemos encontrado sobre la valentía en el ámbito desde una perspectiva filosófica, que es muy importante, de una perspectiva psicológica y una perspectiva como muy neutral, ¿no? Eh, También pensamos como parte de las herramientas, no hemos decidido cuál herramienta o cuáles van a ser las más pertinentes, pero también consideramos en poner el cuestionario de las Character Institute, vía Character Institute de las 24 fortalezas, que digan, bueno, si no sé, mi valentía estudiante A salió en el 18 y al final salió en el 15 o en el 10, ¿no? Y cómo hacer esa medición también. Pero no sé, no sé si quieres agregar algo más, Esteban, que algo que se me Sí, esté pasando. sí, Vianney, gracias. Sí, solo complementar, la parte de la población, igual ya la tenemos segmentada, sería segundo de secundaria. ¿Por qué segundo de secundaria? Porque los de primero no tendríamos un conocimiento sobre los chicos o nuevos, y eso quizás pueda jugar un papel en contra. Los de segundo están entre ese inter de pasarse a tercero, que tiene que ver justo con lo que Claret quiere trabajar en bachillerato, que es esta parte de segundo, y a mí me interesa justo segundo que tengan esta formación para que en tercero ya tengan quizás una perspectiva sobre lo que ellos desean, y así cuando pasen a bachillerato ya tengan una perspectiva más amplia sobre su toma de decisiones. Entonces, segundo nos pareció una población buena que se puede trabajar porque ya he trabajado con ellos en primero, ya conozco un poquito sobre esa problemática, que por ello estamos haciendo esta investigación, y también como esta cuestión de darle seguimiento a estos chicos. Entonces, por eso me parece importante que ahora sean estos chicos de segundo, y creo que es como general. Ajá. Sí, excelente. No, me gusta mucho. Sí, importante que no se traslapen los cursos, porque en este caso sería complejo, porque son dos virtudes que también trabajan de manera muy similar. Entonces sería difícil limpiar qué responde a qué, ¿ya? Entonces, bueno que estén en cursos separados. Luz María. Sí, yo justamente eso platicaba yo con mi mentor, Elder,
Y yo estoy trabajando con el tema de la honestidad. Y yo le decía que si podría trabajar con tenía la duda si trabajar, perdón, yo estoy también en León con Esteban y con Claret. Por eso levanté la mano, porque tenía yo la duda si trabajar con los de segundo o trabajar con los de tercero. Esteban tiene 2 grupos de segundo, yo tengo 2 grupos de segundo. ¿Será posible y será representativo solamente trabajar con 2 grupos de segundo? Eh, Acá, Luz María, buena pregunta. No, más que no estamos buscando representación, no estamos buscando cubrir todo un ciclo. Estamos testeando si es que la intervención que estamos diseñando, número uno, la podemos implementar y número dos, si es que podemos ver algún tipo de efecto. ¿Ya? Entonces, si es que esta funcionara, porque se van a dar cuenta que tiene una serie de desafíos, desde el consentimiento informado, la captura de datos, llevar cada una de las sesiones, tenemos que cumplir eso primero y después ver si es que existe un resultado. Si eso fuera positivo, yo de ahí pensaría en escalarlo, en decir, ahora sí, vamos con todo el curso. Eh, más que el N, digamos, más que el número de estudiantes, lo que estamos buscando es entender como la mecánica causal. O sea, si es que a este grupo se le da este incentivo, pensémoslo en términos científicos como de darle un remedio a alguien. Entonces tenemos un grupo de estudiantes que viene con un problema, una enfermedad. Si le damos esta pastilla, después se le mejora esta situación, sí o no. Entonces, si llegara a ser así, parece que este remedio funciona. ¿Por qué no se lo damos a más? ¿Ya? Yo no buscaría ir por más, sino estar seguro de que lo que estamos haciendo lo podemos hacer bien y que tenemos las capacidades y el tiempo. Entonces, de nuevo, no, si pueden ser más y ustedes sienten que pueden lograrlo, genial, porque más es más datos, lo podemos generalizar, pero no buscamos representatividad, estamos buscando buenas implementaciones, buenas ideas didácticas para llevar a cabo en la sala. Perfecto. Entonces, volviendo a concretizar nada más, ¿podría trabajar Esteban con 2 grupos y yo con los otros 2 grupos? Yo creo que sí, yo Ok, creo que sí, gracias. Sí. porque si no, ahí si estuvieran calzados, si estuvieran, digamos, traslapados, eh, ¿cuál de las dos virtudes estamos trabajando? Porque la honestidad y el coraje también uno podría decir que comparten algunos rasgos, ¿no? Entonces, ahí, ¿se acuerdan lo que dijimos? La importancia aquí de la atribución. Yo tengo que estar seguro que el cambio que yo estoy mostrando se debe a mi intervención y no a otra cosa. Entonces acá yo diría, bueno, el cambio en honestidad, ¿estamos seguros que se debe a mi intervención o de repente hay un poco del trabajo que hizo Esteban que también está ayudando? Es como si le diéramos dos remedios, ¿ya? Una persona que viene un niño con una enfermedad y le damos dos remedios. ¿Cómo sabemos exactamente cuál fue el que lo mejoró? Sí, o sea, son grupos distintos. Son 4 grupos los que tenemos, entonces 2 Esteban y 2 yo. Entonces Eso. serían Sí, diferentes. sí, no, es que Ah, exactamente, ok, solo pero aclarar. Perfecto. sí, quiero explicar por qué esa es la Ujú. lógica. Porque Ok. claro, uno podría decir, bueno, tengo cuatro, vamos a tener un número mayor, podemos tener mayores resultados. Eh, yo creo que hay que partir de a poco, haciendo las cosas bien, haciendo un trabajo bien fino, cosa que después podamos ir por todo. Y se lo presentamos al colegio y le decimos, miren, trabajamos en dos cursos y miren lo que pasó. Vamos al paso siguiente. Eh, Súper. Sí. Eh, Bueno, me gustaría Gracias. agregar nada más esta parte de, yo lo estoy pensando hacer solo en un grupo, al ser sobre todo una investigación cualitativa que requiere justo como de mayor atención, sobre todo esta cuestión de los diarios y demás. Claro que sería muy ambicioso trabajar más grupos, pero yo lo estaba pensando justamente en un solo grupo. entonces, Luz María, tú puedes quedarte con tres.
Gracias. Súper. Bueno, no sé si a alguien más le gustaría comentar un poco qué fue la conversación que tuvieron, o si tienen alguna duda, algo que ustedes crean que yo les puedo orientar. Claret, van a pensar mal de mí que estuvimos ahí en el grupo después. No, bueno, es que me surgió ahorita una duda porque, bueno, mi intervención yo la voy a hacer con los tres grupos de tercer semestre. Entonces, ahorita me llamaba la atención, bueno, lo que mencionaban tanto Luzma como Esteban. Eh, por ejemplo, bueno, yo creo, a lo mejor yo ya me estoy adelantando. En cuestión de los resultados, pues a lo mejor en cada grupo voy a tener resultados diferentes, ¿no? O puede tener un impacto diferente. Sabe. Entonces, ¿Quién sabe? Puede ser, ujú. puede ser. Y puede ser que dentro, eso es lo interesante, puede ser que dentro del mismo curso tenga resultados diferentes dependiendo. Denme un segundo. Con problemas domésticos, acá es un poco tarde, entonces mi hija empieza ya como con la crisis de que no quiere irse a dormir, perdón. Eh, Puede pasar, volviendo, Clareta, a lo que me comentabas, puede ser que en el mismo curso haya distintos resultados. En general, la teoría dice que las intervenciones en fortaleza del carácter funcionan mejor en mujeres que en hombres, ¿ya? O sea, dentro del mismo curso, si uno hiciera una comparativa, a los que funciona mejor en mujeres. Pero puede ser que también en algunos casos puede ser que funcione mejor entre aquellos que tienen mejores calificaciones. Entonces, como eso va variando. Bien. Sí, de hecho, por Que ejemplo, no- para este semestre se hicieron los grupos o los grupos que se conformaron están de acuerdo a sus habilidades cognitivas. Entonces, pues sí va a ser Ah, interesante, súper, sí va a súper estar interesante. interesante ver si es que hay una progresión, si lo cognitivo se correlaciona con el trabajo también en las virtudes, que podría Ujú, ser como no podría hacerlo. Bien. así es. Eh, eso es parte del análisis de los resultados, porque una cosa es tener los resultados y otra cosa es procesarlos, ¿ya? Y comunicarlos. Esa es parte un poco de la última sesión. Bueno, vamos siguiendo, que nos queda, bueno, entonces tenemos claro la importancia de esta conversación entre la teoría y la intervención, ¿no? O sea, tiene que comunicarse bastante bien. Y ahora vamos a decir, bueno, sabemos la importancia de los datos, ¿cómo podemos capturar los datos? ¿Qué tipo de datos contamos? ¿Qué tipo de información se utiliza para las intervenciones que están centradas en Internet? Eh, Ahí se lo quise simplificar mucho, ¿ya? Acá hay un montón de información en Internet relativo a metodología de investigación, cuáles son las distintas formas de administrar cuestionarios, de generar información, pero a modo muy grueso, uno puede primero observar directamente qué está pasando. Uno los hace trabajar, hay alguna dinámica, se queda mirando como de manera directa, puede acercarse a los círculos, escuchar cuáles son los comentarios, ver de qué manera se comunican entre sí. Uno puede participar, ¿ya? Puede meterse en uno de estos círculos, lo hace trabajar en grupos de 5 y se queda ahí, participa de uno, incluso puede hablar, puede potenciar algo y va tomando, va mirando y esto después lógicamente tiene que escribirse, ya no puede quedar simplemente como algo que yo miré, sino que tengo que tener algún tipo, estoy en búsqueda de algo, estoy buscando que los niños se abran a conversar o que se sientan cómodos o que sean receptivos. Entonces, digo, ¿cuántos de los niños participaron? ¿Cuántos de los niños fueron receptivos? ¿Cuántos de los niños parecieron interesarse? Y voy tomando notas de eso, ¿ya? O sea, la observación no es una observación así como aleatoria, sino que tengo que ir buscando, ¿ya? Luego tenemos entrevistas, ¿ya? Que pueden ser estructuradas, semiestructuradas o libres, o sea, puedo tener preguntas que solamente quiero que me contesten esas preguntas y nada más, o puedo ir construyendo sobre esa pregunta. Entonces parto de un punto
y no sé dónde voy a terminar, ¿ya? O sea, puede que, sobre todo en lo cualitativo, a mí me interesa conocer el cómo, o sea, cómo está pasando esto. Bueno, cuéntame un poco más y sobre eso voy un poco indagando. Y después están las encuestas, ¿ya? Que son del mecanismo, yo creo que más utilizado, me atrevería a decir, porque es sencillo y es fácil de administrar y se pueden recopilar varias, ¿ya? Imagínense que los procesos de observación toman tiempo, o sea, yo tengo que estar ahí efectivamente y tengo que estar muy atento tomando nota. En la encuesta se pueden administrar de manera más fácil y después puedo aglutinar varias de ellas. Em, Perdón si escuchan a mi hija llorar. Eh, Después, acá hay una división muy, diría, gruesa. ¿Tiene alguna duda respecto a los tipos de datos, tipos de información? No, Entonces, eh, acá también podemos incluir todo lo que tenga que hacer, todo lo que es como autorregistro de los participantes, donde entrarían los diarios, por ejemplo, ¿ya? O los cuadernos, o las cosas de que nosotros les pidamos que ellos participen, también entrarían como otro mundo aquí. Entonces, aquí vamos a hacer una división grande entre lo cual y lo cuanti. Yo creo que ustedes más saben estos dos paradigmas que dividen al mundo de la investigación. Lo cualitativo tiene que ver más con el análisis discursivo, con la narración, ¿no? Donde intentamos saber el cómo en vez del qué, más de qué está pasando o si hubo un cambio o no, por qué y cómo, ¿ya? Queremos comprender los procesos, ¿ya? Y las cadenas causales que pasan. ¿Cómo pasamos de una actividad que era escribir a través de un diario, hacer algún tipo de actividad en específica, a el desarrollo de una virtud? ¿Ya? ¿Cómo sucedió ese cambio? ¿Qué hubo en esa actividad que despertó algo en mí? ¿Ya? También nos ayuda a ver por sesiones. Podríamos preguntarle, ¿en cuál de las 6 o 7 sesiones sientes tú que hubo un trabajo más importante, donde te resonó más? ¿Ya? Eh, Siempre con una conexión con las dimensiones de la virtud. ¿Ya? Voy a ser muy repetitivo en esto. ¿Ya? Tenemos que preguntar sobre, recuerden, estamos registrando, queremos registrar el cambio que hubo entre un momento pre, pre-intervención, post-intervención. ¿Ya? Entonces, puede tener que ver con la forma en que yo me comunico, puede ser en la forma en que yo me comporto, puede ser en la forma en que yo pienso sobre algo. ¿Ya? Eso es un poco lo cualitativo. ¿Ya? En general, lo cualitativo se condice bastante con la entrevista, ¿ya? Donde yo tengo un espacio, un tiempo para escuchar, para que poder ver cuáles son sus respuestas. Luego tenemos lo cuantitativo, ¿ya? Que acá busca un poco ser representativo, idealmente, ¿ya? ¿Por qué busca ser representativo? Porque tiene un N mayor, ¿ya? En vez de estar de conocer el cómo busco el qué, qué cambió, ¿ya? ¿Qué cambió eh, durante el paso por este programa? Se buscan promedios y asociaciones de variables, ¿ya? Acá voy a ser bien honesto con ustedes, requiere cierto conocimiento estadístico, o sea, algo de estadística tienen que conocer. Puede ser bastante básico, no estamos hablando de algo muy, muy avanzado, pero probablemente vamos a sacar un promedio que vamos a sintetizar qué es la amistad, digamos, o qué es el desarrollo de cierta virtud, y nos va a dar un número, después de la intervención nos va a dar otro número, y tenemos que comparar estos dos números y ver si es que es estadísticamente significativo. ¿Ya? Ese es como lo que uno siempre busca. Que no significa nada más que decir que no es al azar, no es porque este cambio se dio porque sí, aleatoriamente, sino que se dio, la diferencia es tal que probablemente se dio por por algo mayor.
Ya, ahí. Entonces, eso es un poco lo cuantitativo. Requiere, yo creo que sus mentores los pueden ayudar y si sus mentores necesitan ayuda, yo los puedo ayudar porque finalmente estamos buscando la comparación entre dos promedios. O sea, eh, ¿alguna pregunta por ahora? O sea, esto es bastante grueso, pero son los dos. Si ustedes me preguntan a mí, lo que yo he visto en las intervenciones, casi siempre hay una conversación entre los dos. Hay algún tipo de instrumento estandarizado, que es una encuesta, después con algunas preguntas abiertas. Entonces puedo tener lo cuanti y lo quale, como estaba hablando Esteban también. Este diálogo entre los dos. Entonces, un desarrollo puedo ver eh, con mi encuesta, que hubo un cambio, y después vino lo quali. ¿Cómo crees tú que cambió esto en ti? ¿De qué manera esta intervención te ayudó o no te ayudó? Porque puede ser que no haya un cambio. Hay que ser honesto aquí también, pensando en las virtudes. ¿Cómo crees que te ayudó esta intervención para desarrollar X? Em, Acá también es muy importante, antes de transitar este camino, ¿ya? Revisar si la virtud ha sido estudiada o medida antes, o sea, si es que hay algún instrumento. ¿Ya? Eh, yo les dejé, tanto en la lectura obligatoria para la sesión como en la lectura posterior, van a darse cuenta de que hay bastantes escalas disponibles. ¿Ya? La de la lectura previa están en inglés, la de la lectura posterior están en español. Eh, Les recomiendo familiarizarse con eso. ¿Ya? De nuevo, si no existe una que no le hace sentido, o sea, como que van a estar midiendo algo diferente, no la utilicen. Pero saber un poco cómo se estructuran. No es tan sencillo como preguntar del 1 al 10, ¿qué tan honesto te sientes? ¿Ya? Después, de nuevo, del 1 al 10, ¿qué tan honesto te sientes? Esa es una visión un poco gruesa, ¿ya? La virtud es un poco más compleja, ¿no? No tiene tanto que ver como, eso pasaría como si fuera un estado de ánimo, ¿ya? Podríamos decir que qué tan alegre te sientes hoy en día, bueno, es algo que me está pasando. La virtud requiere un trabajo un poco más denso, ¿ya? Entonces, ¿Sara? Sí, yo tengo una duda. ¿Cómo saber en qué momento ir haciendo estos cortes? O sea, cada cuánto se van haciendo como esta recopilación de datos para que al final sumen a algo o en qué momento es como pertinente hacer como estos pequeños momentos para evaluar justamente el proceso. Buena pregunta. Dadas las características de este proyecto, de lo que estamos haciendo ahora, yo pensaría en hacer la comparación pre-post, una al inicio y otra al final. ¿Ya? O sea, una antes de que ustedes les digan nada, antes de que ustedes les comenten que van a participar en una intervención, o sea, no contaminar, digamos, a la audiencia. Decirle, hola, llegó el profesor o la profesora como llega todos los días, y antes de comenzar les voy a pedir que por favor contesten esta encuesta. ¿Ya? La contestan, vienen las 6, 7 sesiones y después al final le dicen, bueno, vamos a contestar esta encuesta de nuevo. Eso es para medir el efecto de la intervención. ¿Ya? Pero también se puede ir solicitando datos para tener insumos, ¿no? Ahí es donde entran, por ejemplo, los diarios, o donde entran las actividades, donde ustedes van tomando, donde pueden tomar datos ustedes, o pueden pedirles a ellos que les puedan administrar datos. Y eso depende, ¿ya? Lo mínimo es el pre y el post. Eso es lo mínimo necesario. Pero también yo creo que es una buena idea, un buen ejercicio, hacerlos trabajar y ellos generar reflexiones, bajarlas. Y si ustedes pueden utilizar esos datos también, sobre todo las iniciales y las finales, ¿no? Porque ahí se va a ver más o menos la transformación que nosotros estamos buscando. Entonces, yo concentraría al inicio, el pre y el post, siempre. Pero el del otro tipo de datos, yo pediría al inicio también, cuando, de nuevo, les piden la encuesta y casi que
yo les explicaría muy brevemente sobre lo que se van a trabajar esta semana y les diría, por ejemplo, ¿ustedes conocen la autonomía? ¿Qué es la autonomía para ustedes? ¿Cuándo la han visto ponerse en juego? ¿Por qué creen que es importante? Un par de preguntas así y probablemente van a salir unas respuestas bastante sencillas, ¿ya? Y después al final, después de que pasamos por todo este trayecto, podríamos hacer como, podemos preguntar de nuevo las mismas preguntas y ahí podríamos ver que en la comparativa hubo un cambio, ¿ya? Y si pueden tomar también en el entremedio, como para ir viendo qué sesión fue la que funcionó mejor, también como un aprendizaje para ustedes, qué sé yo. Entonces, eso es más o menos. Pre-post siempre, intermedio, depende de la intervención misma que ustedes estén diseñando. Em, Eso. Entonces, antes de ponerse a escribir, a diseñar un instrumento, ver si es que alguien ya lo trabajó, quién lo hizo, en qué contexto lo hizo. Eso también es importante, porque si eh, la intervención fue en, qué sé yo, en Singapur hace 25 años, puede que el instrumento me oriente, pero tenga que modificarlo, ¿ya? Puede que el lenguaje que utilice no tenga mucho que ver con el lenguaje que se utiliza hoy en día. Incluso, si yo les pasara una escala que fue validada en Chile, ustedes tendrían que hacer las adaptaciones, ¿ya? Por ejemplo, acá nosotros no hablamos de chicos y chicas, hablamos de niños y niñas, no hablamos de escuela, hablamos de colegio. Entonces, todo eso, ese lenguaje tiene que resonar con los estudiantes, porque si no, va a decir como, esto me suena raro, entonces va a generar una distancia entre ellos y el instrumento, ¿ya? Entonces, si hay un instrumento que se utilizó en Singapur hace 20 años y ustedes creen que es muy relevante con la intervención de usted, igual tienen que hacer esas pequeñas modificaciones. Y ojalá hacer un mini test antes de utilizarlo, preguntarle a uno o dos estudiantes, ¿se entiende este instrumento? ¿Entienden las preguntas? ¿Es fácil de contestar? ¿Qué sé yo? Eso les puede ayudar un montón, ¿ya? Eh, entonces, aquí vamos a ver tres caminos, ¿ya? Me interesaría mucho saber en qué camino están ustedes. Yo puedo utilizar un instrumento perfectamente, digo, este tal cual está, o sea, fue validado en México, ataca mi misma virtud y es relevante para mi intervención. Ese es el mejor de los mundos. Si usted, si alguien está en una situación así, que lo diga, porque es un afortunado, ¿ya? El otro camino puede ser, este instrumento hace sentido con mi intervención, ¿ya? Eh, Trabaja la misma virtud que yo estoy trabajando, pero fue en otro contexto, fue en Singapur. Ahí hay que adaptar. O puede ser que ya trabaja la misma virtud, pero ya fue otro, no fue para niños de secundaria, sino fue para niños en la universidad o fue para niños más pequeños. O sea, no puedo adaptarlo, pero puedo aprender sobre ello. ¿Cómo se preguntan estas cosas? ¿Ya? ¿Cuántas preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Les pregunto por cosas que ellos piensan, que ellos sienten, que ellos hacen, ¿ya? Aprender, usted está como en la búsqueda, ¿ya? O sea, no voy a utilizarlo, pero igual es un insumo para mí, porque voy a tener que diseñar lo mismo. Eh, ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Claret? Eh, bueno, tengo una duda ahorita que comentabas esta parte. En, en el plantel en el que estoy hay muchas cuestiones relacionadas con la identidad de género. Entonces, ese también es un factor que tendría que incluir en mi instrumento o en mis resultados. O sea, porque hay Mm, chicas que se identifican con el género masculino y viceversa. Entonces, eh, ¿tiene algún impacto o me baso en el sexo? En general, hoy en día se pregunta, o sea,
el género, cómo se identifican. Eh, Probablemente lo que yo creo que va a pasar, Claret, como es, no son tantos, porque a menos de que tú me digas la mitad se identifica con un género distinto con el que nació, lo que va a pasar es que vas a tener el 95% de los estudiantes en un grupo y probablemente el 5% de los estudiantes en otro. Entonces, la comparación va a ser difícil, pero yo le preguntaría, de todas maneras, yo lo incorporaría en el cuestionario. ¿Con qué género te identificas? O si te identificas con un género distinto con el que naciste. Cuando son encuestas de gran escala, estamos hablando de cientos de miles de respuestas, ahí uno podría decir, al parecer hay una diferencia entre uno y otro, porque acá van a ser poco, pero igual creo que vale la pena considerarlo. Si es que hay una diferencia importante, algo no, algo de información te va a dar a ti. ¿Alguien está en cuáles de estos mundos están ustedes? ¿Encontraron un instrumento perfecto? ¿Van a adaptar uno o tienen que aprender de uno o todavía no encuentran un instrumento? ¿Alguien por ahí que quiera? Nosotros, ajá, sí, ¿Sí? nosotros no hemos encontrado ninguna investigación parecida, no tenemos un punto de referencia y los instrumentos que vamos a realizar serían propios. Bueno, el círculo socrático es uno, otro son preguntas de sí o no, ejemplificando situaciones muy específicas en un foro. Por ejemplo, de acuerdo al contexto que tengo de los alumnos. Cuando un maestro pregunta al terminar la clase si tienen dudas, yo soy de las personas que levanta la mano, sí, no, a pesar de que yo tengo una duda, sí o no. Preguntas como muy específicas para determinar también esta parte de la valentía, que esos son los recursos que nosotros vamos a utilizar para medir tanto al inicio como al final. Eh, Importante que eso, ver si es que existe algo. O sea, si no existe nada, lógicamente hay que partir de algo, hay que crear algo. Y ese algo tiene que conversar, como tú muy bien dices, con las dimensiones que se habían identificado previamente, como creo que sí lo están haciendo. Súper. Alfredo, Sí, mi duda es que, por ejemplo, esto que platicábamos, ¿no? De que la fortaleza o la virtud del carácter que quiero trabajar es esta de la amistad, con vista desde esta visión aristotélica, ¿no? Entonces, no he encontrado ni en español ni en inglés nada en internet que mida justo eso. Y de hecho, así como, o sea, el que encontré lo miden adultos jóvenes de 18 para arriba y es como un primer esfuerzo. O sea, la doctora que lo escribe justo dice que no hay nada que lo midan, ¿no? Pero me da un poco de escozor esto como de diseñarlo y porque tendría como que pilotearlo o para saber que de verdad sea como válido y confiable, ¿no? Entonces, no sé si es dar como este riesgo y aplicar este que encontré y también hacerlo cualitativo para tener como un soporte por si la medición no saliera como espera o algo, pero no estoy muy seguro como de qué camino tomar en ese sentido. un buen punto. Y te entiendo muy bien. De hecho, yo trabajo mucho en la validación y el diseño de instrumentos. Y claro, es un mundo. O sea, toma años hacer un instrumento. No, si uno quiere, en el fondo, estar absolutamente seguro de que uno está midiendo lo que dice que está midiendo, tiene que hacer una vuelta muy larga, digamos, ¿ya? Que no estoy diciendo que no, que ustedes no la hagan más adelante, pero solamente pensando en el espíritu del proyecto que hoy día nos convoca y si tú, en definitiva, quieres trabajar específicamente con esa virtud y esa virtud no existe nada al respecto, lo que se hace muchas veces, uno transparenta eso. Lo que tú me acabas de decir, eso perfectamente puede ser parte del Educational Brief. Y por lo mismo, como no existe nada, qué bueno partir con algo también. Yo lo vería un poco al revés. Es decir, como
esta virtud es sumamente importante, responde al problema que estoy vivenciando en mi escuela y la manera en que yo puedo avanzar y la manera en que yo puedo defender mi instrumento es que conversa con la teoría, ¿ya? Ese es el camino. Por eso yo les decía y les repetí tantas veces la importancia de de enamorarse de una buena definición, ¿ya? De entender las dimensiones. Entonces, la virtud tiene 4 dimensiones. Las preguntas que yo voy a ir mapean a estas dimensiones de cierta manera. Y tener un par y aparte tener lo cualitativo. Y, lógicamente, decir, en la parte del instrumento, del Descriptional Brief, no existe, según X académico, como se sabe, no existe instrumento, por lo cual aquí es un primer esfuerzo donde se tomó la definición de X y para cada uno se crea una batería de preguntas que se contrastaron antes y después. Y si después te sigue interesando mucho, yo creo que se puede trabajar en algo así. Pero sí, uno tiene que diseñarlo, testear la fiabilidad de los ítems, hacer un piloto, después hacer un piloto de nuevo, ver las propiedades psicométricas del instrumento, hacer un análisis factorial. Hay una serie de cosas que están ahí. Pero recordemos que ahora lo que nos convoca es buscar buenas prácticas que transformen las aulas, ¿ya? Y para eso, si hacemos un trabajo serio y somos honestos con lo que estamos haciendo, es suficiente y yo creo que podemos generar evidencia. Eso es. Súper. Eh, entonces, estos son los 3 estadios. Ojalá se encuentren en el primero. Muy probablemente la mayoría va a estar en el segundo, creo yo. Y si no, igual aprender, ¿ya? Si de nuevo fue un instrumento que se utilizó en los 70 en Singapur, que ni siquiera lo puedo adaptar porque es una cultura distinta, igual. ¿Cómo son los ítems? ¿Cuántos utilizan? Si nosotros vamos a diseñar, usted me va a decir, pero Francisco, ¿cuántos ítems debiera tener cada una de las dimensiones? Porque tengo 3 dimensiones, ojalá no sean 3 preguntas, pero ¿cuántos? Bueno, vean la evidencia, la otra gente que ha trabajado estas virtudes. ¿Cuántas preguntas tiene? ¿De qué manera? ¿Cuál es la aproximación que tienen hacia ella? Porque todo eso les va a dar a usted argumentos para el diseño del suyo. Y, bueno, aquí me adelanté un poco. Si no hay nada relevante, absolutamente nada, ¿ya? Que yo lo veo difícil. Yo creo que la mayoría de las que yo escuché que ustedes han estado trabajando, algo se ha hecho, ¿ya? Eh, si no existe nada relevante, van a tener que trabajar uno nuevo, ¿ya? Un poco dándole la vuelta de nuevo. Y aquí como les puse en mayúscula gigante, tiene que estar en comunicación con la teoría previamente adscrita y buscar medir el cambio, ¿ya? Eso sí que es insalvable, ¿ya? No, el peor escenario es que no tenemos instrumento y no tenemos una definición teórica, porque ahí ya estamos pegándonos un salto al vacío. Estamos trabajando una virtud bajo nuestras preconcepciones y estamos midiendo bajo nuestras preconcepciones. O sea, las chances de que haya un error en la medición son altísimas, ¿ya? Si tenemos una buena definición, tenemos un problema, tenemos una buena definición y de esa definición sacamos un instrumento, todavía yo creo que podemos, siendo honestos, generar una intervención efectiva, ¿ya? Pero tenemos que tener este tren tiene que tener todos los carros. Ahora vamos a ir a cómo se administra, ¿ya? Consentimiento informado en la etapa cero, porque de acá todos vamos a salir con un educational brief, todos vamos a salir con un documento que otros van a ver, ¿ya? Entonces vamos a utilizar información de menores de edad y por lo mismo esa información tiene que tenemos que tener el beneplácito o el visto bueno de los padres. Les voy a contar un poco el contrafactual, o sea, qué es lo que efectivamente estamos buscando medir, ¿ya? O sea, o de pronto podría ir ahora. Aquí les voy a dejar, les prometo que el único gráfico que vamos a ver en todo el curso, yo creo que es importante, ¿ya? Que es un poco qué es lo que se busca por medio del método científico, ¿ya? Digamos que tenemos un grupo,
¿ya? Un grupo de estudiantes que está desarrollando cierta habilidad, ¿ya? Entonces, acá tenemos el resultado, estamos midiendo, qué sé yo, la gratitud, digamos, la gratitud. Y la gratitud, de acuerdo pasa el tiempo, uno la va desarrollando cada vez más. ¿Ya? Los niños más pequeños, en general, uno tiene que decirle que digan las gracias o que agradezcan las cosas. Pero después, uno más rápidamente lo empieza a desarrollar. Entonces, mientras pasa el tiempo, naturalmente las personas desarrollan la gratitud, ¿ya? De manera cronológica, digamos. Digamos que ustedes toman la intervención aquí, en este punto del tiempo, ¿ya? Y de aquí, lo que sucede es que el grupo que participó tiene un desarrollo más alto, porque tenía una intervención que estaba bien diseñada, que resonó con los estudiantes, que tenía lógica y didáctica que le hacían sentido. Entonces pasamos de acá, hubo un desarrollo, ustedes se dan cuenta, la trayectoria iba así, y hay como un salto casi exponencial, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, la mayoría vamos a hacer, es que vamos a comparar cómo estaban al inicio, que es aquí. Acá tenían un grado de gratitud 5 con el grado de gratitud 8 que lograron aquí. Entonces comparamos el pre con el post, que es lo mismo que comparar aquí con aquí. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. El mismo grupo, comparamos cómo estaba antes, cómo está después. O sea, este punto con este punto. ¿Estamos claros, no es cierto? ¿Sí? Ahora, para abrirle el apetito un poco, lo que busca las ciencias sociales en general, por lo que se ganan premios Nobel hoy en día en economía y en ciencias sociales y los Pulitzer y todos los premios de investigación más importantes, es cómo generar un contrafactual. ¿Ya? ¿Qué es un contrafactual? Nosotros igual vimos que la gratitud iba subiendo sin que hiciéramos nada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué decimos que esto es el resultado si igual habría seguido? O sea, si este grupo no hubiera tenido la intervención, habría seguido la línea azul. A este es el que llamamos el contrafactual. O sea, medir al mismo grupo con la intervención y sin la intervención. Es imposible, es físicamente imposible, porque el grupo no se puede dividir, ¿ya? Por eso es el contrafactual, contra lo que sucedió. Y lo interesante aquí es que en el fondo el resultado sería más esto que esto, porque de manera orgánica el grupo, si no hubiera tenido la intervención, habría subido de acá hasta acá, ¿ya? Porque ya venía en una trayectoria ascendente, pero no tan pronunciada. Aquí lo que hizo fue que hizo la trayectoria más pronunciada. Entonces el impacto sería esto, no esto. ¿Me entienden? ¿Sí? Eh, y Merina, ¿sí? Yo tengo un problema porque no estoy viendo tu pantalla. No sé si solo soy yo o también a alguien más le pasa. Porque ya me moví entre las pantallitas y nada más se ven como todos, porque dijiste que estabas compartiendo un gráfico. Sí. ¿Sí? ¿No estoy Pero viendo un yo no lo gráfico? veo. Sí, no me Ahí sale. sí que No no sé. haría. ¿Alguien más lo ve? ¿No lo ve? En mi caso yo sí lo veo. Yo sí lo veo también. Yo también lo veo. Sí lo Uy, vemos. Asustando. Porque yo creo esto que me sí voy que a necesitas. desconectar y me voy a volver a conectar a ver si así, ¿no? Vale. Claro, porque si Gracias. esto ya es un poco complejo, ya sin poder ver el gráfico, yo creo que es imposible. Eh, ya, qué bueno que lo pueden ver. Entonces, solamente este es un barrido un poco sobre por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La mayoría de ustedes va a comparar pre con post, lo que es lo mismo de decir aquí abajo con aquí arriba. Pero alguno de ustedes va a decir, ¿saben qué? Yo tengo un grupo o una parte, algunos cursos que son muy parecidos, que están en el mismo nivel, y yo voy a trabajar en dos. Y estos dos no van a trabajar. Y podríamos decir, este podría actuar como un contrafactual o grupo de control.
¿Por qué? ¿Qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo, no puedo medir al mismo curso trabajando y no trabajando, es imposible. Pero hay otro curso que es del mismo colegio, tienen la misma edad, pero ellos no van a trabajar en esta intervención. Y ellos, yo creo que podría ser un buen contrafactual. Entonces podemos comparar a aquellos que tomamos el pre en los dos cursos y después tomamos el post en los dos cursos. Y vemos si la diferencia es mayor entre los que lo tomaron o no. Perdón, Alfredo. Sí, te quiero preguntar, por ejemplo, si tengo acceso a 5 grupos, eh, esta asignación de un grupo control o 2 grupos control debería ser aleatoria, ¿verdad? Idealmente. Ideal. Eso ya sería incluso mejor, porque eh, hay distintos modelos como de pureza, si uno quiere. La pureza absoluta sería, tenemos bueno, que si me empiezan a dar pila con esto yo puedo hablar mucho porque aquí ya me sale todo lo nerd. Eh, imagínense Darte, si por favor. tuviéramos una lista, imagínense si tuviéramos una lista de todos los cursos de México, de todos los colegios de México, de todos los cursos. Y al azar vamos a asignar a aquellos que son los que van a estar en el grupo control y los que van a hacer intervención. Ahí ese sería como lo mejor de todo, porque la randomización no tiene sesgo, ¿ya? No estoy eligiendo de un colegio en específico porque justo son los que estoy trabajando, es como fue al azar, fue completamente al azar, ¿ya? Ese sería el ideal. Cuando ya se restringe un poco desde dentro del colegio, ojalá pudiera ser así, porque si no, yo diría, Alfredo probablemente la intervención los va a hacer en los cursos que tienen una mejor respuesta o que tienen un mejor comportamiento. Entonces, puede ser que los resultados respondan más a su comportamiento que a la potencia o al efecto de la intervención. Entonces, si pueden hacer, o sea, si no pueden tener grupo de control, no hay problema. Ese es mi mensaje. Comparamos el mismo grupo antes y después, ¿ya? Si pueden acceder a otros cursos que que puedan tomar la intervención después, porque eso uno hace, no es que les diga a los cursos, ustedes no van a tener la intervención, es como uno los deja en una lista de espera. Entonces, uno termina con la primera cohorte y puede seguir con el segundo. Incluso los del segundo lo van a recibir mejor porque ya van a ver, el profesor ya aprendió eso. Entonces, no tengo grupo de control, pre y post el mismo curso, no importa. No hay un contrafactual, sino que mido el todo. Hay un grupo de control, si no lo puedo asignar aleatoriamente, no importa, comparo, digo, este curso pasó, este curso no pasó. Y si puedo asignarlo aleatoriamente, incluso mejor. Gustavo, Sí, preguntarte si no es muy complicado tener un contrafactual en este proyecto en particular, dado que no vienes generando una educación de carácter de manera regular, ¿no? O sea, si por ejemplo yo viniera desarrollando prácticas que tienen que ver con el desarrollo de las distintas fortalezas y ahí hago como un corte, digamos, y me llevo a un grupo prueba y un grupo control, creo que el contrafactual es como más evidente, pero no es el caso, o sea, digo, salvo que alguno de los maestros me diga que ha estado trabajando de manera consistente el tema de educación de carácter y bueno, hacemos fiesta aquí, ¿no? Pues, pero no creo que sea como el caso. Entonces, no es como complicado en este escenario considerar un contrafactual. si fueran trabajando de manera consistente, creo que sería más fácil, pero igual eh, siento que ayudaría. Igual, siendo que no se ha trabajado prácticamente nada, o ojalá alguien lo haya trabajado, el medir prepost en el mismo grupo está bien, o sea, ayuda, porque viene de una base, o sea, la línea base de todo sería cero, pero igual sería mejor estar solamente para estar absolutamente seguro, porque probablemente la línea base de los dos va a ser exactamente igual. O sea, la comparación, si entiendo el punto, la comparación acá y acá entre el contrafactual y el otro va a ser igual, ¿ya? Entonces podría servirnos.
pero es por tener ese ángulo que nos puede decir cómo estar un poquito más seguro, ¿ya? Solamente si pueden. Yo no quiero complejizar la intervención. Quiero que ustedes se sientan cómodos haciéndolo, que les salga bien, pero les estoy comentando un poco de diversas formas y técnicas que existen. Y, perdón, solo para cerrar este punto, no sé si contesté la pregunta, Gustavo, ¿sí? Sí, 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 gracias. Eh, Solo para que ustedes sepan, en generar contrafactuales buenos se gastan millones de dólares. O sea, es lo más difícil, porque imagínense si nosotros pudiéramos en políticas sociales, cuánta plata los gobiernos gastan en programas de superación de la pobreza y que no están seguros si funcionan. Billones de dólares todos los años. Imagínense si yo dijera, estoy seguro, el contrafactual es tan bueno, se parece tanto al grupo de la intervención, tanto, 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 que la atribución de la salida de la pobreza es por el programa. Estoy seguro de eso. O sea, eso revolucionaría las políticas públicas. Por eso hay muchas técnicas estadísticas donde uno dice, puedo crear a un, vamos a tomar aquí a Francisco y lo vamos a mirar de nuevo. Voy a crear un Francisco sintético, como se llama, que voy a tomar todas las características de Francisco y voy a desarrollar como si fuera un Francisco falso. ¿Y qué le habría pasado a ese Francisco falso en el tiempo post? O voy a hacer una comparación entre los que están justo antes y justo después, o las personas que están en el mismo vecindario incluso. Solamente para que sepan que de lo que estamos tratando ahora es como mueren y matan las políticas públicas por crear un buen contrafactual. ¿Ya? En el caso del trabajo con colegios, el ideal sería un curso de al lado del mismo nivel. También me han comentado, pero Francisco, ¿qué pasa si puede ser un colegio de al lado? Es mejor que nada. Pero, como dice Gustavo muy bien, siendo que no se ha trabajado prácticamente nada en estos temas, el punto cero que vamos a tener va a ser igual entre si es grupo de intervención o de control. Ya, me alargué demasiado, perdón. Es que me empezó a entusiasmar. Volviendo un poco atrás, porque quiero tener un rato para que trabajemos con los mentores. eh, Como la administración, o sea, ya sabemos, vamos a observar, vamos a entrevistar, vamos a tomar notas, vamos a hacer un diario, vamos a encuestar. Recuerden, el instrumento, buscar instrumentos que existan, ver si se pueden adaptar, ver si puedo aprender de ellos, ver si los puedo adaptar. Esa es la importancia del contrafactual. Ante la carencia de un grupo control, comparación del mismo grupo en los dos periodos de tiempo. De nuevo, importante, atribuir el cambio a la intervención realizada. ¿Ya? Yo tengo que tener la certeza de que el cambio que voy a mostrar fue gracias a mi trabajo, a mi intervención. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos Sara, Sí, yo tengo una duda. ¿Se pide consentimiento también al grupo contrafactual para utilizar sí, sus datos? Ah, ok. sí, Ah, sí, sí, eso le da una capa más de complejidad, pero sí, es que finalmente vamos a presentar esos datos, que vamos a ocuparlos como benchmark, igual. Em, entonces, yo tengo que pararme y decir, ese cambio que estoy mostrando fue gracias a mi intervención. Por eso el diseño es tan importante. En lo posible, en lo posible, poder seguir trayectorias, o sea, poder tener el número de lista o que pongan el apellido o que pongan algo, cosa de poder decir, acá estoy comparando mujeres con mujeres, hombres con hombres, no como curso y curso. Porque si tenemos las trayectorias, podemos segmentar, podemos decir, bueno, ¿cómo les fue a los dentro del curso, a los que tienen buenas notas, a los que tienen notas de promedio, a los que tienen malas notas? Para poder hacer eso, yo tengo que poder seguir la trayectoria de cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces tengo que, y para hacer eso, tengo que emparejarlo. Entonces tengo el pre y el post de cada uno de los participantes. Em, También incluir variables demográficas relevantes. ¿Quién es la persona que me está dando estos datos? ¿Ya? Eh, Hombre, mujer, edad. Si se puede, ahí yo obviamente estoy entrando en un terreno pantanosísimo porque depende mucho de cómo funcionan los colegios.
cómo está conformado el hogar, nivel socioeconómico, si hace o no hace deporte, hora frente a dispositivos digitales, número de hermanos. eh, Hay un montón de cosas que podrían darnos más información. Alfredo, Sí, tengo una duda de algo que como que siempre he querido implementar en una intervención y ahora que lo mencionas, me gustaría preguntarte si consideras que fuese algo útil o válido. Por ejemplo, siguiendo estas trayectorias, yo puedo identificar que el cuestionario 15 es el de Jorge Carlos en pre y en post, ¿no? Entonces puedo saber que Jorge Carlos es el que aumentó más cuantitativamente la virtud de mis dos grupos con los que intervine. Identificar a un caso de éxito, por ejemplo, en este sentido, vale la pena para luego poder profundizar más, a lo mejor preguntarle cómo vivió la experiencia, qué siente que le gustó más, este tipo de cosas. seguro, seguro. Sí, aquí, bueno, con Gustavo estábamos hablando, cuando estábamos diseñando un poco el curso, y acá lo que nosotros buscamos es aprender, ¿ya? Aquí no queremos salir con un paper académico, ¿ya? No queremos publicar en una revista, ojalá más adelante sí, ojalá podamos. Acá lo que nosotros buscamos es aprender sobre intervenciones. ¿Qué intervenciones son más efectivas? Entonces, si justo identificas a uno de los estudiantes donde probablemente hubo un desarrollo más amplio, le puedes preguntar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué actividades te gustaron? ¿Por qué crees que te...? Obviamente no le digas, tú fuiste el que más subió, sino que pregúntale, eh, te puedo hacer un par de preguntas un poco más en profundidad, porque si le dices, tú fuiste el que más subió, por eso quiero saber, va a contaminar sus respuestas completamente. Pero, eh, y puedes tomar notas sobre eso y ver, y ahí rápidamente te vas a dar cuenta si es que fue una cosa muy personal de él, que es difícil que la pueda integrar porque cada persona es distinta, o si fue porque él fue el que más participó, o el que más habló, o el que asistió a todas las sesiones, o el que se mostró más interesado, qué sé yo, o el que resonó alguna de las actividades con algo personal de él. Todo eso va sumando para después, una vez que tengamos que implementar de nuevo la sesión, incluir eso. O sea, aprender sobre nuestras prácticas. Em, Y al momento, claramente, al momento de presentar los resultados, nosotros no decimos nombre, ¿ya? O sea, idealmente, si tú vas a hacer como un follow-up y le vas a preguntar, tienes que saber su nombre porque tiene que saber quién es él. Pero si no van a hacer eso, casi que no tenemos por qué saber los nombres. Una vez que ya tenemos el pre y el post en la misma fila, digamos, podríamos borrar los nombres. Nosotros vemos características sociodemográficas, no vemos nombres. Bueno, entonces, incluir variables sociodemográficas, importante, ahí yo los dejo completamente a libertad de ustedes. Las que yo les dije, a mí me parecen interesantes. Hay ciertas correlaciones entre mayor desarrollo de virtudes y participación en equipos deportivos, que tienen actividades sociales, prosociales por fuera, extracurriculares, digamos. En general, las mujeres más que los hombres también. Y ahí uno puede ir sumando cosas. Y el instrumento tiene que adecuarse a mis conocimientos y mis capacidades. Tiene que sentirse cómodo también. Sí, es una cosa muy sencilla, como la escala, hay que sumar los puntajes y como yo les dije, comparar el pre y el post y que la diferencia sea tal que no se deba al azar. Eso se puede hacer en un Excel en no sé, un minuto y medio. ¿Ya? Eso se puede hacer. O sea, darle la explicación de por qué de esta diferencia es significativa. Eso nos puede ayudar los mentores y si los mentores quieren, yo también les puedo ayudar. Entonces, vamos que quiero dejar un rato vaya, puse mucho contenido. Eh, Siempre me pasa lo mismo. Ya, los instrumentos cualitativos, que yo creo que muchos de ustedes van a trabajar en esto o los van a desarrollar. ¿Cómo puedo evidenciar el cambio? Ya, eso es lo que tienen que preguntarse al hacer las preguntas, al hacer las pautas, o al hacer la guía o el protocolo de observación. ¿Qué cambios puedo ver yo? Porque con lo cuantitativo es más sencillo, ¿no?
de nuevo, tengo un promedio que me va a dar un número, o sea, un número, comparar un número con un número, ¿ya? Lo cualitativo, esto me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo puedo yo a través de las palabras mostrar un cambio? Digo, puede ser por medio del vocabulario que se utiliza, riqueza de respuestas, uso de conceptos, puede ser a través de la reflexión, uno puede poner dilemas morales o dilemas donde uno ponga en juego esta virtud y qué debiera hacer tal persona en este caso y por qué. Debiera hacer esto porque esto es importante o debiera hacer esto por tal. Y después preguntamos lo mismo después y vemos si es que hay un cambio en el razonamiento y un cambio en el por qué se hizo tal cosa. Y también podríamos incluso preguntar podríamos preguntar si es que hay un cambio en el comportamiento a ellos directamente. ¿Tú sientes que has actuado de una manera diferente desde después de haber pasado por este proyecto? Preguntarle a los padres o incluso a otros profesores dentro de la escuela que pueden contribuir. Y las mismas impresiones de los estudiantes también suman. O sea, lo que yo creo es que acá toda la información suma mientras esté asociado a mi intervención y mientras mi intervención esté asociada a una definición teórica. ¿Ya? Esas son las tres patas de la mesa. Ahora, en lo cuantitativo, cómo recopilar y analizar los datos. En lo posible, utilizar dispositivos digitales para la captura, Google Forms, por ejemplo, si van a utilizar encuestas, porque queda almacenado de manera digital y rápida, o sea, quedan los datos. Si no, no importa, puede ser a través de un formulario, un documento donde ellos van anotando y ustedes después traspasan eso a un Excel o a un Google Forms también. Asegurar la calidad de los datos, o sea, que finalmente respondan dentro de las categorías, que no haya nadie, o sea, si hay alguien que hace eso es porque no está respondiendo bien, que pone la misma respuesta en todos lados, o que no, finalmente pone su nombre mal y pone los demográficos mal, si saben que hay algo que huele mal, en general, está mal. Y ese caso debe ser eliminado. Limpiar y contrastar los puntos en ambos casos del tiempo, en lo cuantitativo. Durante el post, evaluar la calidad de la intervención. Puntos altos, desafíos, sesiones individuales, cuál fue la mejor, cuál fue la que requiere una mejora y por qué. Porque acá estamos aprendiendo. Bueno, en el análisis cuantitativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar las medias del curso o de un grupo pre-intervención, post-intervención. Eso es cuando no experimental, o sea, cuando no hay grupo de control. Cuando hay grupo de control y el dato es cuantitativo, hay un análisis que se llama análisis de varianza, que compara grupos. ¿Ya? Entonces comparamos grupos y periodos de tiempo, como una matriz, digamos. Y lo que estamos buscando es que si la diferencia es estadísticamente significativa o podría deberse al azar. ¿Ya? Eso simplemente es como si esta diferencia que existe es muy pequeña, es porque podría haber pasado cualquier cosa, es porque los niños se levantaron ese día de mal genio o de buen genio y contestaron, o podría agarrar a cualquier grupo de niños del mundo y responderían lo mismo. En cambio, si la diferencia es amplia, uno diría, acá algo pasó. Ahora quería tener un segundo momento de conversación con los mentores, por favor, y que hablemos un poco sobre medición. ¿Ya? Ya tenemos el primer momento que me parecía importante, relación entre definición, práctica, intervención. Ahora, entre intervención y medición, ¿ya? Por favor, eh, conversen sobre cómo espero yo medir este cambio, ¿ya? ¿Qué tipo de datos espero recolectar o creo que voy a necesitar? Probablemente muchos están todavía pensándolo, pero aprovechemos este espacio para conversarlo, ¿ya? ¿Cómo, cómo voy a evidenciar este cambio de un estadio a otro o este desarrollo? Van a ser observaciones, van a ser entrevistas, van a ser encuestas, van a ser medios escritos como diarios y una vez que sabemos eso, ¿cómo logro
capturar esta transformación, este cambio, ¿ya? Y para eso, bueno, me alargué un poco. Para eso vamos a tener 15 minutos y después vamos a tener un pequeño cierre, ¿ya? ¿Alguna duda, mentores o maestros, respecto a esta última actividad? No, todo claro. Ya, bueno. ¿Todo bien? Ya. Entonces esperemos que nos manden a las salas y eso. Recuerden, conexión, actividad, medición. Nos vemos allá van a ser las 7:20, ¿ya? 7:20 acá de vuelta. A todos de vuelta. Voy a compartir mi pantalla una vez. Bueno, como están, ya estamos cerrando. No sé ustedes, pero a mí personalmente esta sesión fue muy esclarecedora con los maestros que estamos trabajando, como que estamos viendo cómo el círculo empieza a cerrarse. Espero que haya sido también así para ustedes. Y les cuento lo que nos va quedando. Entonces, volviendo al inicio, espero que hayan abierto la puerta o la duda respecto a qué busco medir, ¿ya? De qué manera lo voy a medir, con qué me siento cómodo, con qué tipo de análisis creo yo que puedo realizar. Y ojalá esto puedan socializarlo también. Recordar que acá les pedimos siempre tener algún tipo de feedback por parte de los colegios, sobre todo si vamos a diseñar un instrumento nuevo también. Específicamente en el grupo que yo estaba trabajando, decían como, si vamos a adaptar un instrumento, hay algo que no está exactamente hecho para mi contexto, importante si se puede preguntarle a algún estudiante o algún profesor o a alguien que trabaje en la escuela que también nos dé o algún input sobre esto, ¿ya? Porque sin duda lo va a enriquecer. Eh, Ahora de acá a la próxima semana, yo les voy a pedir que por favor reflexionen respecto a esto, que avancen de la intervención, o sea, ahí tienen que tener la didáctica, cuántas sesiones, más o menos cómo van a ser. Acá han salido ideas sumamente buenas respecto a formas atractivas de poner en juego estas virtudes. Y después pensar, ya tengo las sesiones, ¿cómo puedo evidenciar este cambio? Atribuyéndome ese cambio, también siendo responsable, pudiendo decir, esto que pasó, esta transformación, se debe a el trabajo que estoy realizando, ¿ya? Si va a ser a través de una encuesta, cómo va a ser esta encuesta, cómo la voy a analizar, si voy a adaptar una distinta, cómo va a ser este proceso, si voy a diseñar una nueva, cómo se pregunta esto, cuántas preguntas. No es directamente cómo, o sea, por lo menos poder defenderse y decir, "Ah, no hay mucho, lo tuve que hacer yo, pero seguí un poco la rúbrica o un instrumento similar que mide una virtud que podríamos decir que es hermana. ¿Por qué? Porque lo que nos toca la próxima semana es, ya vamos a analizar los datos y qué hacer con esos datos. Y cerrar el círculo de ir a la pregunta inicial. ¿Cómo estos datos dan luces sobre la pregunta y cómo pasar esto en Educational Brief? ¿Ya? No sé si alguien tiene algunas palabras de cierre acá, alguna pregunta con el proceso, con la sesión, con lo que viene. Bueno, yo, Francisco, lo comentaba ahorita con mi mentora Vianey sobre la parte de la instrumentación. Del texto posterior a esta sesión, había hay unas escalas y hay una que es para medir justamente la toma de decisiones. Entonces, estábamos pensando si es viable que esta escala la pudiéramos trasladar a un Google Form
y hiciéramos tal vez algunas adecuaciones un poquito, como te mencionaba, ejemplos muy específicos y eso ya sería como parte de esa instrumentación. Sería esa y aparte la rueda socrática de la vida. Lo único que te pediría, Esteban, es que esa adaptación poder compartirla con alguien. O ese cambio poder mostrárselo a algún estudiante que te dé luces de eso, ¿ya? A menos de que sea sea un cambio muy pequeño, no importa. Pero si vamos a cambiar el fraseo, qué sé yo, si se puede, poder tener ese espacio como de pilotarla, como se dice. Bueno, y para eso está. Feliz de que ocupes, que ocupes ese instrumento y lo puedes complementar con lo otro. Así que excelente, muy buena noticia. Gracias. Eh, ¿Alguien más o ya nos vamos a descansar? ¿Alguien más? ¿Alguna crítica, felicitación, duda? Dice que no. Bueno, voy a dejar de compartir y entonces les recomiendo los que no se leyeron el artículo pre-sesión que lo lean. Hay muchos instrumentos donde pueden echar mano, donde pueden aprender. Y también en el libro que dejé en el post, también hay bastantes instrumentos. Más de algunos les va a resonar. Así que nos vemos la próxima semana ya con la última sesión, donde vamos a estar aquí terminando la parte más teórica. Así que espero que puedan venir lo más preparados posible para después viene lo importante, ¿no? El abordaje en la práctica. Así que espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Cuídense, descansen. Chao. Buen fin de semana a todos. Buenas noches. Está bien, gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Adiós, gracias. 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 Hasta luego.